Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. Bien, el día de hoy tenemos un invitado especial, el doctor Juan Raúl López Villa, con la presentación de su libro, como lo había prometido la vez pasada, Consideraciones legales a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y para los amigos que se están conectando y que nos están viendo por primera vez, bien, presentarles al doctor. Es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Derecho Fiscal y un doctorado en Derecho por la Universidad Marista. También tiene un doctorado en honoris causa, un doctor en honoris causa, título otorgado por el Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa, AC, y es postulante para ser miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, capítulo Oaxaca. Y bien, pues ha sido tanto ponente como catedrático en muchas escuelas en México. Y el día de hoy lo trae la parte de extinción de dominio. Recordar que fue el año pasado donde abogados y académicos y representantes también del sector privado y hasta integrantes del Congreso de la Unión advertían de esta ley que bien define la extinción de dominio como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación a los bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y que sean objetos o productos ilícitos. El artículo 3 de dicha ley menciona esta definición, si podríamos, y ahorita que el doctor nos mencione de qué habla en este libro. Y bien, maestro, bien, doctor, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por esta nueva invitación. Es un honor estar con ustedes. Gracias por tener la cortesía de invitarnos. Y precisamente, pues, anunciamos en esta ocasión la publicación que ya existe, ya se materializó, ya es un nuevo hijo, por llamarlo así, este nuevo libro de su servidor, que trata precisamente sobre un análisis jurídico, consideraciones legales sobre la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que a final de cuentas, lo que planteamos en este documento, en este libro de muchas horas de análisis y de estudio, son las inconsistencias legales de este ordenamiento jurídico que esencialmente implican la violación de derechos humanos, de derechos fundamentales, y que por supuesto van a poner en jaque, van a poner en entredicho la certeza jurídica de los actos que pretenda llevar a cabo la autoridad, concretamente el Ministerio Público, a través de la que se conoce como acción de extinción de dominio en vía jurisdiccional ante un juez en materia de extinción de dominio. Una ley que viola de forma flagrante, desde mi particular punto de vista, pues estos derechos fundamentales como el derecho humano a la propiedad, el derecho al debido proceso, nada más por señalar algunos puntos medulares en los cuales pues estaría afectando, además de las arbitrariedades en las que se pueden incurrir. Doctor, ¿cuándo entró esta ley y cuál es el temor de varios sectores que lo dijeron el año pasado? Cuidado con la entrada en vigor de esta ley. Mire, vamos por partes. Esta ley se publicó el día 9 de agosto del año pasado y entró en vigor, como pues muchas leyes que esta administración ha emitido, al día siguiente, precisamente el 10 de agosto. Recordaríamos que este ordenamiento legal pues no surge de la creatividad de los legisladores mexicanos, que si bien es cierto son creativos y de repente se les ocurre señalar el día del perro, el día del partido político, el día que ganó López Obrador y demás, pues también obedece a cuestiones de orden internacional. Esta legislación obedece a distintos ordenamientos que a nivel internacional se han implementado, pues para efecto de reducir, de afectar directamente las finanzas de la delincuencia organizada y concretamente del narcotráfico y del terrorismo. En este sentido, pues señalaríamos tres ordenamientos a nivel internacional que son los que han referido sobre la necesidad de implementar este tipo de medidas jurídicas que en principio, insistimos, son para debilitar a la delincuencia organizada. Y me refiero a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, me refiero a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y particularmente, con mayor importancia, la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, que si no me equivoco entró en vigor en nuestro país en 2003,
Básicamente, a través de esos instrumentos jurídicos se pretende, en principio, debilitar a la delincuencia organizada y afectar esencialmente sus finanzas. Esto hemos visto que se ha comprobado particularmente en Europa, en Italia, en el caso de Latinoamérica. Bueno, el mejor ejemplo que podemos tener es Colombia, pero desafortunadamente consideramos que la forma a través de la cual el legislador pretendió implementar esta legislación en nuestro país, pues deja en entredicho la legalidad o la forma a través de la cual pues pretendió el legislador implementar esta ley, que si bien es cierto, en principio ese es el objetivo, atacar la delincuencia organizada, el narcotráfico, el terrorismo en dado caso, y que obviamente regula aquellos delitos que establece el artículo 22 de la Constitución y que, dicho sea de paso, también infiere indirectamente en la reforma penal fiscal, porque al equipararse el delito de contrabando, de simulación de operaciones inexistentes y de defraudación fiscal a delincuencia organizada, entonces por gravedad también se va a aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Entonces vemos que trae muchos efectos. Aquí el punto elemental no es que critiquemos que afecte, por supuesto, es una medida excelente que afecte a la delincuencia organizada, que afecte la forma a través de la cual operan estas organizaciones delincuenciales y que afecte esencialmente sus finanzas. El punto es que en la forma en que está elaborada puede afectar a terceros que no tengan nada que ver con la delincuencia organizada y que al haber, por ejemplo, como ya habíamos puesto de ejemplo la sesión o la vez anterior que me hizo favor de invitar a este prestigiado programa, pues habíamos señalado el caso o el riesgo que cualquier hijo de vecino puede tener al rentar un inmueble, al no poder acreditar el origen lícito de esos bienes, es decir, con los cuales se pagó el inmueble, o incluso el no poder demostrar o acreditar la legítima propiedad, dado que desafortunadamente también hay que reconocer una gran cantidad de mexicanos pues tienen en forma irregular esos bienes. Quiere decir que acreditando no la legal tenencia o propiedad de los bienes, pues también pueden incurrir en riesgos. Y esto nos lleva o conlleva otro aspecto que es pues la necesidad de implementar de ya en los contratos de arrendamiento pues mayores elementos restrictivos para pues tener mayor selección o con mayor cuidado de seleccionar a quienes van a ser los arrendatarios por el riesgo tan grande que hay, no solamente de perder el inmueble, sino todo el patrimonio de cualquier persona. ¿Y qué vamos, maestro, doctor, perdón? Yo le quiero quitar el grado de doctor. No, está bien. No sé qué me está pasando. Bien, doctor, ¿y qué vamos a encontrar en esta obra, consideraciones legales a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que hoy en día, como antes de que entrara me está diciendo, ya nació? ¿Qué es lo que nos ayuda a comprender esta parte del libro que usted elaboró? Y bien, ¿qué podemos encontrar en él? Pues es una pregunta excelente porque el objetivo de este libro es hacer asequible, entendible, facilitar la comprensión de este ordenamiento legal, porque en primera instancia podríamos decir que este tipo de textos, en principio, pues la gente referiría que va dirigido a contadores, abogados, pero yo considero que es uno de los temas medulares, pues que debe de conocer toda la gente en general. Si la gente precia de cuidar su patrimonio, pues debe de tener cuidado de los riesgos en los que puede incurrir en llevar a cabo algún tipo de práctica que pueda poner en riesgo su patrimonio. ¿Por qué? Porque es una acción que puede ejercitar el Ministerio Público por la vía civil ante un juez que se llama de extinción de dominio. Este punto esencial o medular que comentamos hace ratito se refiere esencialmente a regular esencialmente los delitos que regula, que establece el artículo 22 constitucional, para equipararlos a esa acción de extinción de dominio. Es decir, todos aquellos delitos que se refieran a hechos de corrupción, a delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, que hoy en día sería todo un tema para hablar de ese punto en lo particular, y particularmente en el tema de delincuencia organizada, que como ya comentábamos hace rato, con la reforma penal fiscal, el delito de contrabando, defraudación fiscal o simulación de operaciones inexistentes se van a equiparar a la delincuencia organizada y con ello, pues bueno, bajo las condiciones que establece esta reforma que ya habíamos hablado, que es cuando sea arriba de 7,805,000 pesos, me parece, pues se va a equiparar a este tipo de delito de delincuencia organizada y con ello la autoridad incluso podría asegurar bienes y sacarlos a remate antes de la existencia propiamente de una sentencia en ese mismo juicio. También el delito de robo de vehículos, delitos contra la salud, trata de personas,
recursos de procedencia ilícita, concretamente lavado de dinero, aunque el legislador pues le dio mucha pena hablar de lavado de dinero y le puso un nombre más delicado, más diplomático. A nivel internacional todo el mundo sabe que se llama lavado de dinero, pero pues nuestro legislador pues le da un poquito de pena, se mordió el rebozo y le puso recurso de procedencia ilícita. El delito de extorsión, de secuestro y los hechos de corrupción como delitos son los que se van a equiparar para efecto de aplicar esta acción de extinción de dominio. Y como dijimos desde un principio, el objetivo es debilitar a la delincuencia organizada, afectando directamente el patrimonio de los mismos, de estos delincuentes, y también sus finanzas, en el sentido de que pues está planeada en ese aspecto. El detalle es que cuando le corresponda a un tercero que no está involucrado directa o indirectamente en la comisión de esos ilícitos, pero pues no tiene una buena defensa o simplemente no puede acreditar correctamente el origen de esos recursos con los cuales compró ese inmueble, o simplemente la legítima propiedad o posesión de los bienes, pues estos bienes pasarían, por supuesto, a propiedad del fisco, los puede asegurar y sacar a remate hasta antes de la sentencia. En pocas palabras, referimos de una forma muy sencilla, muy asequible, muy fácil de entender dentro de un lenguaje más, pues no dirigido para abogados, digamos que más entendible dentro del vulgo, y para efecto de que la gente esté al tanto de los riesgos que puede implicar pues este tipo de procedimiento. Dicho de otra forma, en el punto que comentábamos de que se puede sacar a remate los bienes, asegurarlos, sacarlos a remate, obviamente se estaría violentando un derecho humano que se llama del debido proceso. Y si una persona tiene un bien, acredita la propiedad, pero por alguna circunstancia la autoridad presume que con ese bien se cometió un delito, bueno, pues estaría perdiendo su propiedad, entonces estaría violentando el derecho humano a la propiedad, a poder adquirir bienes. Otro de los puntos que ponemos en cuestionamiento es que la acción de extinción de dominio es imprescriptible, es decir, la autoridad se puede ir a 20 años para atrás y revisar si un bien se pagó en efectivo, pues va a cuestionarle al propietario de dónde sacó esos bienes, y si no acredita el origen lícito de esos recursos, pues también esos inmuebles, por más que haya sido hace 20 años la operación, pues podrá poner en jaque esa situación y quedarse con los bienes, sacarlos a remate. A lo que quiero llegar es que no necesariamente pues va indirectamente al momento en que se aplique a afectar a la delincuencia organizada, sino más bien al ciudadano desorganizado, valga la expresión. Le Doctor, comentaba a ¿qué alguien, pasaría perdón, en un ejemplo como el que voy a poner? A lo mejor el hijo de alguien se dedica al robo de vehículos y lo mete, porque pues, a lo mejor le pide permiso al papá y mete el vehículo en la casa. Esta persona correría el peligro de perder su propiedad por haber dado acceso a este chico que estaba cometiendo este ilícito. es una pregunta excelente. Lo que sucede es que la autoridad parte de la buena fe y presume que si el arrendador, en el caso de que fuera cubierto en ese lugar, pues va a partir de la base de que el arrendador tenía conocimiento. La autoridad tiene que demostrar un vínculo entre los hechos delictivos y las consecuencias, y tendría que tener esos elementos de prueba. Pero si la persona que indirectamente, en este caso en el ejemplo que pone, es decir, el arrendador, no logra desvirtuar que no tenía conocimiento, es decir, en un caso concreto de arrendamiento, en primera instancia, pues el que renta el inmueble, acorde a lo que establece el Código Civil Federal, no necesariamente tiene que ser el propietario, puede ser el poseedor, pero aquí ya obliga a la autoridad a que tenga que acreditar la propiedad, que tenga que acreditar el contrato y que tenga que acreditar esa buena fe. ¿Y cómo va a poder acreditar esa buena fe? Pues en teoría, a la luz de este ordenamiento legal, pues tendría que estar revisando constantemente si efectivamente se está dando exacto cumplimiento al contrato, y qué implicaría, pues entonces, el privarle de esa privacidad, valga la redundancia, en introducirse al inmueble para ver si están cometiendo o no actos ilícitos, lo cual en la práctica pues sería casi imposible, porque no puede estarle privando de ese derecho del uso del inmueble. Tendría entonces que estar checando el arrendador a ver qué vehículos meten, estarlo casi auditando, lo cual en la práctica pues suena bastante complicado que pueda suceder. Sin embargo, puede elaborar, como habíamos comentado la ocasión anterior, la entrevista anterior, pues un contrato en donde se establezca precisamente esta cláusula
en cuestión de antilavado de dinero, o más bien de extinción de dominio. Y también el arrendador pues puede tener medidas más específicas de revisar pues si esta persona cumple con sus obligaciones. Incluso conozco algunos clientes que les piden el cumplimiento, la acreditación del cumplimiento de obligaciones para efecto de que esté al día en sus obligaciones fiscales, que no esté en el 69B, etcétera, pero ya llega al grado un poco de fobia, pues para efecto de estar tranquilos y pensar que ese arrendatario pues no va a cometer ningún tipo de ilícito de esa naturaleza, porque precisamente en el ejemplo que pone, pues quedaría el ejemplo de encubrimiento y por supuesto el robo de vehículos. En ese contexto, pues también debemos entender que el arrendador correrá de alguna manera ese riesgo al rentarle el inmueble a cualquier persona, por más que lo pudiera blindar o por más que pudiera anticiparse esas circunstancias, dado que pues la autoridad va a tener que demostrar que el particular pues tuvo conocimiento y no se lo hizo saber a la autoridad. Ok, perfecto. Y bien, en este caso, bueno, nuestros amigos que aquí nos empiezan a hacer preguntas, voy a leer algunas de las preguntas que ya están haciendo por aquí. Dice Juan Carlos, nuevamente un gusto estar con ustedes. Juan Carlos, muy buenas noches. Antonio también nos manda saludos aquí. Alex Lugo dice excelente, saludos a Antonio y al doctor Raúl. Gaby Pacheco, Esteban dice, buenas tardes, ¿por qué si una ley es violatoria es aprobada? Es muy buen planteamiento. Aquí, pues la autoridad en primera instancia entendemos que los tres poderes que conforman, en este caso en nuestro país, el Estado, pues tendrían que ser independientes, autónomos, y que tendría que ser el poder legislativo, pues también una balanza, un contrapeso, ¿no?, a las acciones del Ejecutivo o del mismo Poder Judicial. Teóricamente son organismos autónomos. Sin embargo, partimos de la base de que hoy en día prevalece, y no lo digo con ningún tipo de animadversión en absoluto, pues un partido en el Congreso que es casi que lo que dicta es lo que se lleva a cabo, lo que se ordena. Ellos consideraron hacerlo de esa manera y pues dejaron casi la puerta abierta que sea el particular el que impugne este tipo de leyes. ¿Cuál sería la forma de impugnar más directa? Como todos sabemos, pues sería a través del amparo indirecto. El amparo indirecto, como ya sabemos, en materia de amparo contra leyes son dos momentos: contra su publicación dentro de los 30 días siguientes a su vigencia, es decir, a su misma publicación, o a partir del primer acto de aplicación. Por experiencia entendemos que si el particular en dado caso llegó a impugnar la publicación de esta ley dentro de los 30 días en que se publicó, pues por más que se le dé admisión y que se le dé trámite, en el momento en que el juez le cuestione en dónde está esa afectación directa, no la podría demostrar, puesto que diría el contribuyente o el particular, oye, bueno, pues todavía no me aplica, pero es inconstitucional por estos y estos puntos. Pues el juez podría caer en esta situación de cuestionarle en dónde está esa afectación directa y no la va a poder demostrar, lo que podría implicar el sobreseimiento del juicio. Sin embargo, en el caso de que la autoridad le inicie propiamente esta acción de extinción de dominio como un juicio como tal de orden civil, le va a notificar al particular, va a tener 15 días para contestar la demanda, y precisamente en ese lapso de tiempo, que son los 15 días que tiene, podría promover el juicio de amparo indirecto alegando algunos de los puntos que estamos señalando, que de entre otros también, por supuesto, está el principio, violación del principio de certeza jurídica, violación del principio de legalidad, de entre otros tantos puntos. También es importante recordar que son actos diferentes, procedimientos diferentes, es decir, no depende el juicio de extinción de dominio de la carpeta de investigación que previamente se pueda llevar a cabo o no, sino son autónomos, son independientes, y al respecto, por supuesto, hay sobrada jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en este sentido. Por tanto, la autoridad no podría ofrecer las mismas pruebas que ofrece en la carpeta de investigación como pruebas preconstituidas. Y en ese sentido también eso implicaría otra violación flagrante al mismo procedimiento. Entonces, lo que demostramos o lo que exhibimos en esta obra, que de alguna manera hay que reconocer, y reconozco que sí fue hecha con un poco de coraje, perdónenle la expresión, puesto que no es posible, no es factible, pues que la autoridad emita estos ordenamientos, que si bien es cierto, derivan de estos acuerdos de Palermo, como hemos señalado, de ordenamientos de orden internacional, al tropicalizarlo, valga la expresión, la autoridad, y le inserte cuestiones de ilegalidad, pues deja en estado de indefensión
no solamente, por supuesto, y qué bueno que en caso de que fueran los delincuentes y se aplicara correctamente, pero yo podría considerar que va a poner más vulnerable al ciudadano común y corriente que a la delincuencia organizada per se. Y precisamente a la luz de los criterios de la Suprema Corte de Justicia y por supuesto incluso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es como ponemos de una forma objetiva pues el dedo en la llaga en donde están estas inconsistencias legales de este ordenamiento que estamos comentando. Fíjese que aquí me llama mucho la atención en el artículo 7. Dice, la acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. En particular, bienes que sean instrumentos, objeto o producto de los hechos ilícitos sin perjuicio del lugar de su realización, tales como, y en la fracción 3 menciona, bienes respecto de los cuales el titular del bien no acredite la procedencia lícita de estos. O sea, que si yo no puedo acreditar de alguna forma que ese dinero o esa propiedad la obtuve de manera lícita, quiero entender en estricto sensus que sería todo lo contrario. Es decir, de alguna forma caigo en un ilícito. La autoridad en días pasados ha dado innumerables entrevistas y ha señalado, incluso literalmente, quizá un poco para amedrentar, que es un buen estilo para llevar a cabo una implantación de una dictadura, el miedo, en el sentido de que, bueno, históricamente ha sido comprobado, pues de que van a revisar en el registro público de la propiedad, así como suena, aquellos bienes que fueron pagados en efectivo. Recordaríamos que derivado de esta ley antilavado de dinero y demás ordenamientos que últimamente se han emitido, bueno, esta ley antilavado ya tiene algunos años, pues la autoridad, bueno, perdón, el notario público hace muchos años, digamos 15 años, 20 años, pues se permitía o se podía llevar a cabo la compraventa incluso hasta en efectivo. Quiere decir entonces que si la acción de extinción de dominio es imprescriptible, la autoridad se podría ir hasta 20 años para atrás y decir, ¿de dónde obtuviste estos recursos para haber pagado en efectivo este inmueble? Hoy en día se permite el pago en efectivo de inmuebles hasta de 600,000 pesos, es el tope máximo. Pero en ese caso hipotético que estoy señalando, pues bien podría la autoridad remitirse a 20 años para atrás. Y ahí viene la pregunta, ¿qué el artículo 16 no establece que a nadie se le puede aplicar en forma retroactiva una ley en perjuicio de persona alguna? Creo que a algún legislador se le olvidó que existe algo que se llama Constitución. Quizás lleguemos al escenario, espero que no, que nos den una Constitución así chiquita como la que tenía Chávez y al momento pues adecuarla a sus necesidades. Y otro punto también importante es el hecho de que en días pasados había puesto algún anuncio sobre el libro que estamos comentando del servidor y pusimos alguna frase de que sabías que si no tienes regularmente o regularizado tu inmueble, puedes perderlo por la ley de extinción de dominio. Y algún abogado muy asertivo me puso una frase que la comento ahorita que me gustó mucho y dijo, pues acreditando la propiedad o no, te la pueden quitar. Claro. Y es precisamente lo que estamos señalando ahorita en la fracción tercera del artículo 7º. Es decir, si no acredita entonces el afectado, el demandado, de dónde obtuvo esos recursos, por más que tenga la escritura pública para acreditar la propiedad de la misma, pues la va a perder. En ese contexto, entonces, pues me atrevo a señalar que ese fuego amigo, pues no solamente va a afectar a la delincuencia organizada, etcétera, a quienes va dirigido narcotráfico y demás, sino a aquellas personas que por alguna u otra situación, pues no hayan tenido regularizados sus bienes inmuebles o que por alguna circunstancia directa o indirectamente, pues hayan podido incurrir, por ejemplo, en lo que establece la fracción tercera, o no hayan tenido el debido esmero o cuidado de saber a quién meten en su casa, en el caso del contrato de arrendamiento. O inclusive en la cuestión de que viva alguien con ellos, que tampoco pueden ser los hijos, cuántas historias no se saben de padres que consecuentaban un tanto los ilícitos que hacían sus pequeñas criaturas, ¿no? Entonces, qué difícil también, porque pueden perder su patrimonio. Bueno, ahí tendrían que tener mayor cuidado con las bendiciones, ¿verdad? Para estarlas checando. Pero un punto que a mí me llama mucho la atención y creo que ya lo habíamos comentado en la ocasión anterior y me gustaría hacer referencia al mismo, es que particularmente las últimas leyes que se han creado
y concretamente me referiré al Código Fiscal de la Federación y en este caso a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, incorpora la cubanización de nuestro país. Y es una maravilla porque en mi tierra pues le llaman el chismoso, ¿no? Pero aquí le llaman el tercero colaborador fiscal, que en materia del Código Fiscal, pues a partir de la reforma de 2020, pues ya cualquier persona puede denunciar a una persona física o moral que presumiblemente esté llevando a cabo la simulación de operaciones inexistentes. En este contexto yo considero que particularmente en ese escenario, ahorita lo vinculo a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, pues va a dar lugar, considero, al chantaje, a la extorsión. Ha habido algunos clientes y empresarios que me han dicho, es que fulana de tal o un ex empleado me señaló que me iba a denunciar. Bueno, si no tienes simulación de operaciones, por más que te quieran extorsionar o amenazar, pues no tienes ningún problema. Pero pareciera entonces que se abre la puerta para que precisamente se lleve a cabo lo que no quiere el mismo legislador, es decir, la extorsión, el que se esté amenazando a un particular, que en el peor de los escenarios, que si haya cometido sus pecadillos y si haya tenido ahí alguna factura, alguna CFDI de simulación y demás, pues ya lo va a poner obviamente contra la pared. Y en este contexto, este tercero colaborador fiscal, para colmo de males, pues queda reservada su información porque el afectado directamente pues no puede saber o desconoce o no puede conocer cuál es su identidad, lo cual implica, trae como consecuencia implícitamente pues otra violación, el acceso directo a la información pública. Y esto, obviamente, pues los legisladores consideraron que pues no se podía quedar atrás tampoco esta Ley Nacional de Extinción de Dominio y también involucran o incorporan la figura de un tercero. Y este tercero, pues es parte de esta congregación de la Madre Teresa de Calcuta y en forma voluntariosa, filantrópica, pues va a estar peinando la zona para ver si en esa zona se vende droga y demás, con un afán casi de ser santo y de que lo proclamen en el Vaticano, pero también para que le den el 5% de la venta de los bienes. Entonces, ¿qué implica? Pues que el Estado va a estar comprando al tercero, al chismoso, pues para que le dé dinerito y va a estar dependiendo este tercero, pues del Estado para que con parte del presupuesto público se le esté dando hasta el 5, por lo menos el 5% del producto de la venta o de las ventas de los bienes que hayan sido sacados a remate con motivo de este procedimiento, que como ya comentábamos, de este proceso más bien, que como ya comentábamos, se puede sacar a remate desde antes de que exista la sentencia. De tal suerte entonces que este tercero, yo le llamo el cazarrecompensas mexicano, pues pueda obtener un beneficio, un lucro incluso económico y pueda coadyuvar, entre comillas, con la autoridad. Vean cómo esto, o veamos cómo esto, desgraciadamente, pues empieza a cubanizar y ya pues cualquier tercero puede presentar una denuncia o no, que proceda o no. En el caso del Código Fiscal, hablando del 69B de simulación de operaciones inexistentes, respecto de información que bien dice la autoridad que haya obtenido lícitamente, como cualquiera, si llega cualquier hijo de vecino y nos pide nuestra contabilidad, con todo gusto, hermano, es tu información, llévatela donde gustes, no te preocupes, o también puede darse la puerta a que la autoridad pues abra la llave para que pues los hackers puedan robarse la información que consideren. Y en este contexto, pues la figura o la intervención de este cazarrecompensas mexicano, que yo le llamo, o tropicalizado a nuestro país, pues va a ser cualquier persona que presente una denuncia ante el Ministerio Público para que ejercite esta acción de extinción de dominio y pues aporte pruebas a la autoridad pues para demostrar que se están cometiendo presumiblemente cualquiera de esos delitos. No sería criticable si efectivamente pues está afectando, atacando la delincuencia. Pero ¿qué sucede? Que como en México ya vemos que nunca podría pasar, que un tercero quiera chantajear o quiera extorsionar o quiera amenazar a cualquier persona señalándole que si no le da tal dinero, pues te va a acusar de que estás llevando a cabo venta de drogas o que estás cometiendo algún otro ilícito, que también pues eso es lo que puede suceder. Quien nada debe, nada teme, dirían, pero esto también fuera del aspecto de la comisión del delito, que ese es el punto fundamental, la autoridad voltearía, porque recordemos que es un asunto de orden civil. La extinción de dominio no va en función de analizar el delito si se cometió o no.
sino el aspecto del origen lícito de los bienes y acreditar la propiedad de los mismos. Por eso entonces refiero que el particular pues va a poder ser afectado en la medida en que incluso no tenga una buena defensa o en la medida en que no logre acreditar la legítima propiedad de esos bienes. Ahora bien, me llama mucho la atención, porque aquí en el artículo 21 de dicha ley menciona, en la aplicación de la presente ley se respetarán y protegerán los derechos fundamentales y las garantías reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales aplicables de los que Estado mexicano sea parte. No en la misma ley es donde contravienen ellos mismos en la aplicación de la, valga la redundancia, perdón, de la misma. Yo creo que ahí es donde podríamos aplicar, como alguien dijo por ahí en Macuspana, pues como anillo al dedo, ¿no? Y yo creo que eso le llaman en mi tierra un eufemismo. Precisamente lo que está violentando la autoridad, pues es lo que dice cumplir en la misma ley, es una paradoja. ¿Por qué? Porque a lo largo de la ley precisamente incumple o violenta en forma flagrante el debido proceso, el principio de legalidad, la aplicación retroactiva de leyes en perjuicio de cualquier persona, el hecho de que no se le pueda tener el acceso a la información, porque este tercero colaborador o este tercero, pues tampoco va a poder dársele esa información al particular afectado, porque esa información es reservada. ¿Cómo te la voy a dar? Hermano, ¿cómo te la voy a dar si pues ese es un tercero y ese es mi protegido? No me lo afectes. Lo que olvida la autoridad es que le puede hacer la petición al mismo Ministerio Público, y si éste se niega, podrían promover juicio de amparo indirecto para tales efectos. O a mayor abundamiento, si hubo algún tipo de acción de amenazas y demás de parte de este tercero, pues acreditar también de que se trata de una prueba ilícita, obtenida en forma ilícita, como lo puede ser en el caso de la simulación de operaciones inexistentes. A final del día yo considero, en mi punto de vista particular, claro, eso no lo menciono en el libro, es una opinión ya muy particular, pues que fue una ley hecha sobre las rodillas, como pues casi nunca pasa en nuestro país, siempre contratan especialistas, gente que no tiene el título de Santo Domingo, gente que sí está bien formada y bien estudiada, y que por supuesto lee completo el libro del Padrino, no lo deja a la mitad. Y en ese contexto, pues entenderíamos que pues sí, desafortunadamente es una ley con muchas inconsistencias legales. Podríamos haber hecho pues más extensivo este libro, nos salieron casi 450 hojas, y uno de los puntos que yo creo vale más la pena, o por lo menos de la quemada de pestañas que nos dimos con este libro, es que le acercamos las tesis de jurisprudencia al lector para que vea exactamente en dónde se encuentra la violación directa de las garantías de los derechos fundamentales y de los derechos humanos del particular. En este contexto no basta porque consideremos que está contenido en una ley que esté conforme a derecho. Es una paradoja que en un mismo ordenamiento legal pues esté viciado, pero a lo largo de la historia hemos visto ordenamientos legales pues que a la larga se han declarado inconstitucionales, y que esperemos que esta no sea la excepción. Me acuerdo de alguna ley que salió hace algunos años sobre el impuesto sobre bienes suntuosos, por dar un ejemplo, ¿no? Y que posteriormente a la larga pues también fue declarada inconstitucional. Otro ejemplo interesante fue la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo, que así se denominaba en esa época, que también fue declarado inconstitucional por algunos vicios que tenía. Entonces, pues yo creo que es importante que toda la población tenga conocimiento de este ordenamiento legal, pero particularmente de dónde están los puntos neurálgicos en los cuales pues comete estos vicios, y va más allá del objetivo que originalmente pues tenía la Convención de Palermo. Y un ejemplo claro, y perdón que lo refiera y no soy malinchista en este contexto, pues es el ejemplo claro que tenemos en Colombia, ¿no? Esta ley que también es de extinción de dominio, pero ha sido exitosa. En este contexto, bueno, pues nuestra ley tiene algunas piedritas y trampas en el camino, pero ya le corresponderá al ciudadano afectado directamente utilizar estos medios de defensa, particularmente el amparo indirecto, pues para hacer notar y evidenciar las inconsistencias legales, víboras, cucarachas y tepocatas, que al momento en que se abre esta ley, pues nos pican los ojos, de verdad, nos da alergia al ver tanta inconsistencia y tanta cuestión absurda, que desafortunadamente los legisladores puedan
creer que con esto se pueda regular en nuestro país. Y aclaro, no estoy en contra de esta acción de extinción de dominio que ha sido un ejemplo a nivel internacional, como ya comentaba en Italia, en Colombia, pero en nuestro país, bueno, pues creo que nos llevan años luz para poder llevar a cabo leyes apegadas a derecho. Y recordaríamos que la carrera, que el derecho mismo, pues aspira a los valores fundamentales de la filosofía, la equidad, la justicia, la proporcionalidad, situaciones que tristemente en esta ley están muy lejos de alcanzarse. Por supuesto. Bien, voy a hacer lectura de algunos comentarios en la red social. Y ahorita que acaba de mencionar a los amigos de Colombia, un saludo a GDC Colombia, que lo vamos a tener el próximo martes, hablando en un comparativo de las asociaciones civiles allá en Colombia y, bueno, pues las asociaciones civiles aquí en México. Leo un poco aquí, Alex nos dice, ¿es necesario que el contrato de arrendamiento entre particulares considere las actividades de la ley de extinción de dominio? Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. Yo creo que un mecanismo de protección anticipado, por llamarle así, de prevención esencialmente, es incluir en el mismo contrato una cláusula de extinción de dominio. Lo decía el día de hoy en un programa en el cual, en el radio, en el cual pues presentaba también este libro y señalaba que de una forma pues diferente, señalaba que el particular ya no tiene que ir a la tiendita a comprar su contratito printaform y llenarlo, ¿no? Ya tiene que asistirse de un abogado y poner una cláusula en la cual pues señale que el arrendatario se compromete a dar cumplimiento y evitar incurrir en cualquiera de los ilícitos referidos a continuación y señalar toda la lista que establece el artículo 22 para efecto de establecer no solamente que el mismo arrendador no se hace responsable de la comisión de esos delitos, sino también vinculado a una cláusula penal en el sentido de resarcirle al arrendador de cualquiera de esos daños que se puedan cometer, además de todas las revisiones previas que pueda llevar a cabo y que pueda establecer el mismo arrendador, pues para seleccionar a ese candidato. Y el hecho de que le pida mayor información, como dicen, lo que no está prohibido está permitido, y comentaba que incluso algunos clientes, ya digamos en una fobia, en razón de este tipo de delincuentes que pueden introducirse en cualquier contrato de arrendamiento, pues revisarlos, googlearlos y también pues pedirles referencias e incluso ver si están al corriente de sus obligaciones fiscales y de paso pues checar si no están en la lista negra del 69. Claro. Bien, aquí Esteban nos dice, ¿qué plazo tiene el arrendador para acreditar la propiedad? Bueno, aquí la autoridad al momento en que lo demanda va a tener 15 días para desvirtuar, como en cualquier demanda en materia civil, para contestar la demanda, para referir desvirtuar el dicho de parte de la autoridad y con ello pues tendría que demostrar en ese momento, a más tardar, pues la legítima propiedad y también el origen ilícito de los recursos con los cuales presumiblemente adquirió esa propiedad. Y viene un punto también interesante aquí, al momento de demandar a la autoridad en ese contexto, pues se pueden pedir prestaciones y demás, pero en esta ley pues no se permite ese escenario. Tendría entonces que limitarse pues a desvirtuar el dicho de la autoridad y acreditar precisamente que no se cometió ese ilícito, el origen lícito de los mismos y la legítima propiedad de todos los bienes. Es decir, contestando a su pregunta, una vez demandado va a tener 15 días para contestar la demanda y con ello acreditar lo que estamos señalando. Ok. Bien, aquí Susi Susi Márquez. Carla Martínez, buenas noches, gracias por escucharnos. Rodríguez, Elizabeth dice, excelente tema y como bien lo menciona el doctor Raúl, es un tema que nos atañe a todos. Muchas gracias a ambos. Gabriela González nos pregunta, para acreditar la propiedad del bien inmueble, ¿no solo es suficiente la escritura? ¿Tengo que comprobar la forma de pago? Esto los notarios a la fecha no lo piden, no lo señalan en escrituras o como anexos de escrituras. Bueno, son dos hechos diferentes. Atendiendo precisamente al requerimiento que establece la ley, uno sería el demostrar a través de las escrituras, pues que
el inmueble está debidamente registrado, que cumplió con todos los requisitos. Recordaremos que en materia civil solamente dos contratos en principio requieren la solemnidad, el contrato de matrimonio y el contrato sobre bienes inmuebles ante notario público. Sobre todo el primero que dijo. Y bueno, sin tomar en consideración que en el contrato de matrimonio se puede otorgar un poder, ¿no? Para que cualquiera pueda representar al novio, pero no es el tema. El punto es que precisamente se debe de demostrar, por supuesto, a través de la escritura pública que esté debidamente registrada en el registro público de la propiedad. Eso es por un lado. Efectivamente, el notario únicamente va a dar fe de que ese inmueble ya se pagó, se está pagando, está hipotecado, pero por cuerda separada, quizá ya a nivel contable, pues tendría que guardar toda esa información. Y qué bueno que hicieron esa pregunta, porque resulta que para efectos fiscales, cuando se lleva la contabilidad, se tiene la obligación de resguardar esos documentos por lo menos 5 años. Pero entonces la autoridad dice, bueno, espérame, para efecto de la acción de extinción de dominio es imprescriptible. Entonces, pues no basta con los 5 años que establece el Código Fiscal, sino tengo pues para reservar cualquier tipo de problema con esta ley, que resguardar esa información, pues más del tiempo que la misma ley de la materia, lo cual es absurdo, establece. En ese sentido, pues sí tendrían, en pocas palabras, contestando la pregunta, pues que acreditar el origen lícito de esos bienes. ¿De dónde viene? Pues de un mutuo con interés y garantía hipotecaria. Oiga, pero aquí pagó en efectivo el 80%. Bueno, pues tendrían que demostrar de dónde venían esos recursos. Pues fue un terreno que heredé allá en Macuspana. Bueno, pues demuestre dónde viene ese dinerito. Es que me lo heredó mi abuelito que era granjero, pues de dónde salió el dinero. La autoridad entonces va a poder revisar, volvemos a lo mismo, pues no bastará con revisar la legítima propiedad, sino el origen ilícito de esos bienes. Y bastará entonces, con esa suspicacia que la autoridad casi no tiene en nuestro país, para presumir entonces el origen lícito si no se cumplen con esos dos requisitos. Es decir, no basta, como dice esa canción, para efecto de exhibir precisamente las escrituras públicas y acreditar la propiedad, sino también se tendría que demostrar de dónde vienen esos recursos con los cuales se pagó presumiblemente esos bienes. Y hay que considerar que también se pueden, la autoridad pues puede asegurar hasta las finanzas, puede asegurar las cuentas bancarias. No solamente nos limitemos a los bienes que en este caso van a ser pues casas, los vehículos, sino también recordar que esto incumbe o tiene que ver también, por supuesto, con el sistema financiero. ¿De qué forma se abatió, se acabó con esta cosa nostra en Italia o la mafia italiana? Pues asegurándole sus finanzas, asegurándole las cuentas bancarias con los cuales se afectó directamente la operación y el funcionamiento de ese tipo de organizaciones criminales. Bien, aquí Israel también nos dice, para acreditar la propiedad en caso de un bien otorgado por testamento, ¿cómo aplicaría? Bueno, si se otorgó a través de testamento, de todas maneras se tendría que, pues que escriturar ese inmueble. Es decir, esa sería una etapa previa, pero si tengo entendido, si no me equivoco, que se tendría que escriturar para esos efectos, pero consideraría que en principio en ese inter, pues ya se estaría demostrando precisamente que por lo menos tiene la posesión. Hay que recordar que también el Código Civil Federal prevé que para poder rentar un inmueble no requiero ser el propietario, puedo ser el poseedor. Claro. Sin embargo, pues esta ley rompe el esquema y dice, no, tú demuéstrame la propiedad y demuéstrame cómo tuviste esa propiedad. En ese contexto, pues rompe con el principio de la influencia del derecho alemán que tiene nuestro derecho civil, por lo menos en el Código Civil Federal, pues de que cualquier persona que, sin que sea necesariamente el propietario, que puede ser el poseedor, pues deba de demostrar precisamente la propiedad. Y no estoy con ello criticando en absoluto al Código Civil Federal, sino que más bien esta Ley Nacional de Extinción de Dominio pues rompe con las regulaciones que tradicionalmente establecía o regulaba el mismo Código Civil Federal. Aquí Marisela hace una pregunta interesante, dice, y la verdad la iba a hacer yo, pero ya que le hicieron, dice, desde su entrada en vigor a la fecha, ¿hay amparos que se hayan ganado contra la aplicación de extinción de dominio? Muy buena pregunta. El detalle es que pues la autoridad a partir del día 10 de agosto pues ya pudo haber llevado a cabo el inicio
de este tipo de juicios de extinción de dominio. Sin embargo, se estableció un plazo, creo que de 6 meses, para implementar este tipo de juzgados. Es decir, no basta con que al otro día ya la autoridad pueda empezar a aplicarlos. ¿Cómo los va a empezar a aplicar si no existía la autoridad que iba a resolver, la autoridad jurisdiccional? Recordemos que en nuestro país todo se hace al revés. Primero se lleva a cabo el Metrobús y después se asfalta la calle, ¿no? Primero se lleva a cabo la ley de acceso a la información y después organizo la información. Primero publico la ley de extinción de dominio y luego pues ya pues veo a ver cómo voy a organizar a los jueces, ¿no? En ese sentido, si no me equivoco, en los transitorios se establece el plazo máximo para implementar estas autoridades jurisdiccionales, que obviamente son de orden federal y que son los que van a resolver. A estas alturas, pues ya existe esta autoridad jurisdiccional, y respecto de la pregunta, no tengo el dato exacto si ya haya sido, por un lado, implementado por parte de la autoridad, y por otro lado, si haya sido impugnado como amparo contra leyes, pero contra su publicación. Desafortunadamente, yo en lo particular considero que el amparo indirecto contra, alegando la inconstitucionalidad de un ordenamiento legal contra su publicación, pues está condenado a que se pueda perder. ¿Por qué? Porque, como comentamos en un principio, dentro del mismo procedimiento, cuando el juez cuestione si existe una afectación directa o flagrante en el patrimonio del particular, ¿qué va a decir? Pues no, pero ¿qué tal si algún día me afecta? Pues se sobresee el juicio. No estoy desvirtuando el juicio, pero le estoy dando pues mayor preeminencia al amparo contra leyes, contra el primer acto de aplicación, y es precisamente en este momento en donde está tomando mayor prevalencia, mayor relevancia nuestro juicio de amparo. Y solamente pondría en la mesa un ejemplo. En días pasados se hizo la designación de la tercia, si no me equivoco, de los candidatos para la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, de los cuales creo que uno era albañil, otro era químico y otro era economista, no sé, creo que había un veterinario también. Entonces, pues evidentemente no cumplían con el requisito que establece la ley orgánica para tales efectos, y dijeran, bueno, pues no cumple, pero pues ya en algún momento este señor va a estudiar mucho y va a crear, no sé, la Comisión de los Pobres o la Comisión del Che Guevara, algo así interesante, ¿no? Como se les ocurre en esta administración. Pero afortunadamente hubo algunos abogados muy jóvenes que promovieron el juicio de amparo en contra de la designación de esta persona que era el economista, y afortunadamente les otorgaron la suspensión provisional y la suspensión definitiva. ¿Cuál fue el argumento? Pues el interés legítimo. Es decir, yo como ciudadano considero que esa persona carece de los requisitos, no cumple con la ley orgánica y tengo todo el derecho de promover ese juicio de amparo. Y no dudo que lo vayan a ganar. Yo creo que hay muchos elementos que se pueden plantear, que se pueden poner en la mesa, y si me permite nada más pondría otro más en la mesa, y créanme que no lo hago con ningún tipo de intención, sino para exhibir que existen elementos legales que pueden ayudar a una mejor aplicación de las leyes. Y con esto de la pandemia, señalaría, o nada más pondría en la mesa un ejemplo. El artículo 131 constitucional, en su segundo párrafo, prevé la posibilidad de que en casos de que esté en riesgo la salud de la población, o que en casos urgentes, o en casos incluso de policía, el Ejecutivo tome medidas para disminuir o restringir aranceles. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la pandemia? Mucho, porque uno de los instrumentos de los cuales se han quejado y que son carísimos, que son los famosos ventiladores, pues nadie se ha tomado la delicadeza de decirle al señor presidente que existe una constitución. Oiga, creo que existe por ahí una constitución empolvada, y en el segundo párrafo usted tiene la facultad para llevar a cabo la publicación temporal de la disminución de aranceles. ¿Por qué no lo han hecho? Pues porque alguien en el gabinete olvidó que existe una constitución y que el segundo párrafo del 131 prevé la posibilidad de que en materia de salud se puedan disminuir aranceles a tasa cero para que esos ventiladores se reduzca, por lo menos en materia impositiva, su introducción en la importación a territorio nacional. Eso de entre una sarta de consideraciones legales que podríamos poner en la mesa, y que desafortunadamente lo único que nos dan a entender es que falta todavía mucho por parte del legislador
pues de que conozca nuestro ordenamiento fundamental, que es la Constitución. Perfecto, pues bien, voy a hacer lectura de algunos ya comentarios por aquí. Dice, si un bien inmueble se adquiere por heredado, ¿es suficiente para acreditar los recursos? Bueno, pues ya lo había comentado anteriormente, ¿no? Dice aquí, maquinados industriales, tornofresadoras, ahora. Dice, actualmente ante el notario se tiene que acreditar el origen y entregar una lista detallada de cada uno de los pagos. Esto porque el notario realiza actividad vulnerable y tiene que entregar un reporte. Esto con base en la Ley Federal de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita. Eso es exactamente, eso lo determina el artículo 17 de esa ley, y precisamente los fedatarios públicos tienen la obligación de llevar a cabo eso. Incluso cuando se llevan a cabo la constitución de sociedades mercantiles, pues ya les pide también incluso el RFC, y que estos socios, accionistas y demás, pues estén debidamente inscritos. Y efectivamente, el notario público, fedatario público, corredor público son actividades vulnerables. Incluso la misma actividad de comercio exterior, en el caso de los agentes aduanales, también es una actividad vulnerable. Pero recordaríamos que, bueno, yéndonos 20 años para atrás, pues no existían esas regulaciones. Y dirían, bueno, los que ya hicimos esas operaciones, por más que haya sido evidentemente lícito ese recurso, pues ya no tengo ningún problema. Pues no. Recordaríamos en ese contexto que es imprescriptible siempre que la autoridad asegure que esos bienes se utilizaron para fines de carácter ilícito. Bien. También Gabriel aquí dice, considero que hay intereses públicos, por ello no atienden en reducir los aranceles. Bien amigos, pues espero que sigan haciendo las preguntas al doctor. Doctor, pues felicidades por este bebé, consideraciones legales a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, este nuevo material, este nuevo libro que saca aquí. ¿Dónde lo pueden conseguir, por favor? Sí, muchas gracias. Mire, este libro lo acaba de publicar afortunadamente Flores Editores. Hace 2 semanas que tuvimos la oportunidad, si no me equivoco, más o menos de entrevistarnos, y bueno, pues no sabía que estuviera ya tan próxima a su publicación, lo cual pues le agradezco a Flores Editores. Y precisamente como ahorita está el problema de que algunas o no todas las librerías están abiertas, no se ha podido distribuir precisamente por este problema que todavía prevalece. Sin embargo, pues yo me pongo a sus órdenes para que en caso de que quieran adquirirlo, pues señalo mis redes sociales. El correo de su servidor es lopezvillaconsulta@gmail.com, lopezvillaconsulta@gmail.com. También nos pueden localizar en nuestra página de Facebook, nuestro muro de Facebook, como Juan Raúl López Villa, y ahí pueden hacer la solicitud para pues ponernos de acuerdo y hacerles entrega del bien, perdón, del libro, y pues poniéndonos de acuerdo para efecto de la entrega. Si es en provincia, bueno, lo mandamos a través de mensajería, y de verdad es un libro hecho principalmente pues para las personas que estén ajenas a esta materia, pero si presumimos de cuidar nuestro patrimonio que tanto trabajo cuesta el hacernos del mismo, para que en una situación de un malentendido, o que no se cumplió con X requisito, o que por X o Y circunstancia tuvimos la mala suerte de que se metió ahí efectivamente un delincuente, bueno, pues saber cuáles son los mecanismos y cómo se puede uno defender ante esta circunstancia, más bien desde un punto de vista preventivo. Entonces, pues yo los invito a que nos puedan contactar en Facebook, en nuestro muro particularmente, también en el muro de López Villa y Asociados, y con todo gusto, pues nos pondríamos de acuerdo para hacerles llegar el libro, y pues es una herramienta elemental pues para todos los ciudadanos. Así es. lopezvillaconsulta@gmail.com. lopezvillaconsulta@gmail.com, en nuestro muro Juan Raúl López Villa, despacho López Villa Asociados, y pues bueno, ahí nos pueden contactar. Ok, doctor. Yo de mi parte, bueno, aquellos que se quedaron, porque veo que ya se están yendo, esto no ha acabado, nos gustaría regalar uno de los libros. Entonces, por consecuencia, me gustaría que el doctor hiciera una pregunta para que las personas bien, pues obviamente respondan esta pregunta, y el ganador se lleve el libro por parte de Census Capacitación. Se los estaremos mandando, ya me pongo de acuerdo con el doctor, que lo envíe obviamente porque él lo tiene, ¿no?
y es suyo también. Bueno, Entonces, vamos dígame, a, doctor. vamos a cambiar un poquito las reglas y vamos a regalar 2 libros. ¿Qué le parece? Ok, 2 perfecto. libros, siempre y cuando las primeras 2 personas que nos señalen cinco delitos por los cuales procede la acción de extinción de dominio, es decir, que refiere el artículo 22 y que aquí señalamos, con que nos mencione 5, no son todas obviamente, que establece la Constitución y que ya comentamos hace ratito, pues los primeros que nos mencionen esos 5 delitos van a hacerse acreedores a 2 libros, ¿correcto? Perfecto. ¿Y cuál sería Entonces, la otra? otra pregunta. Ujú. Bueno, yo considero que con esa, pero si quieren hacemos otra Sí, que pregunta. sean dos para que una sea contestada de esta parte y otra me gustaría que ¿Ok? también... Que de acuerdo a lo que platicamos ahorita, que nos señalen tan solo tres derechos fundamentales que está violentando esta ley. 3 derechos fundamentales que ya dijimos que está violentando la ley y que efectivamente dentro del libro está debidamente sustentado, ojalá fuera de mi creación y fuera de mi inspiración, pero está sustentado conforme a tesis de la Suprema Corte de Justicia, tesis de jurisprudencia. Entonces, que nos señalen 3 derechos humanos o 3 derechos fundamentales que están siendo violados por este ordenamiento legal. Uh-huh. Pues ya tienen 2 minutos, sigue corriendo el tiempo, a ver, que ahorita contesten aquí porque dice por aquí, tratado de personas, narcotráfico, tortura, corrupción de menores, piratería. No, bueno, ya le ampliaron la gama del- de lo que estableció el legislador. Trata de personas, por supuesto. Piratería, pues No, no está la piratería. ¿Qué otro dijo? dijo piratería, corrupción de menores, No, tortura, no. no. Aquí Marisol dice secuestro, delincuencia organizada, delitos contra la salud, delitos contra hidrocarburos, delitos que cometan los Perfecto, civiles. ya lo tiene, ya tenemos un ganador. Marisol Rojas, felicidades. El primer ganador, Marisol Rojas. Por favor, mándanos un mensaje en la landing page, bueno, mensaje en Census Capacitación para ponernos de acuerdo también con tus datos. Aquí Teresa Martínez nos menciona, a ver, dice fraude, delitos cometidos por fraccionadores, extorsión, encubrimiento, peculado, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Pero bueno, ya Bueno, quedó la primera pregunta, ¿no? La exacto, bueno, segunda, ajá. la Los, segunda por aquí nos dicen, nos siguen diciendo la primera, a ver, déjenme, checo. Lavado de dinero, asociación delictuosa, defraudación fiscal, uso de recursos de procedencia de narcotráfico. Aquí Susi Márquez dice abegiato, abuso de confianza, no, extorsión, fraude, despojo, corrupción de menores. ¿Cuál fue la segunda pregunta de este doctor? La segunda pregunta eran 3 derechos fundamentales o derechos humanos que presuntamente consideramos que han sido violentados y dimos varios ejemplos. Creo que ya Más que, se la van a llevar. Dice más aquí que, Carlas Burgos, derecho ajá, del debido proceso, derecho de correcto. audiencia y derecho de propiedad. Es que el debido proceso y audiencia, digamos que va de la mano, nos faltaría uno nada más. Es correcto. Entonces vamos a ¿Qué, ver quién qué es escribe lo que tan va a rápido. perder? ¿Qué es lo que pierde el particular? ¿Qué bienes son de su qué? Son bienes que son de su, ¿no? Es un derecho humano. Todo el particular tiene derecho a hacerse de su patrimonio y eso ¿qué se llama? ¿Cómo se llama ese derecho, no? Bien, Pues nos yo creo vamos que a ver aquí. Dice ya tenemos. aquí Maricela, artículo 16 y 14 constitucional y artículo propiedad. Pues no. Vamos Bueno, a... pues ya está el artículo, por supuesto, el 14 y el 16 están violentados y pues ya tenemos el segundo ganador. Creo que Ok. hasta 3 ganadores, ¿no? Ya nos rebasamos. Aquí Igual, Marisela, felicidades. Y Marisol, felicidades. bueno, igual y andamos dando el tercero, ¿cómo la ve ya? Para que no se sienta mal nuestro El eh, auditorio. auditorio y vamos a regalar un tercero de Pero esta ¿cuál persona. sería la pregunta? No, me refiero a la persona que habló del 14 y el 16, ¿no? Ah, ok. Eso, con esto ya cerraríamos a los 3, ¿correcto? Perfecto. Sería Marisol Rojas, Marisela y el otro que había
señalado que era el 14, el 16 y el derecho de propiedad. Esa persona es la segunda, que es Marisol, que ya había quedado. Y me falta por aquí una. ¿Quién fue el otro, doctor? La otra pregunta era cuáles eran los 3 derechos fundamentales o derechos humanos que habían sido, bueno, que son presuntamente violados por este ordenamiento legal. Porque Adna Burgos había dicho derecho de debido proceso, de audiencia y de propiedad, que al final es de proceso y Pero audiencia. le faltaba uno, exacto, le faltaba uno. Luego de ahí ganó seguida. Pero entonces, ¿por qué esta cosa se detiene? Bueno, vamos a hacer una última pregunta para ya terminar y ya tener ese elemento. ¿Cuántos días tiene, va a ser la pregunta, cuántos días tiene el demandado para contestar la demanda de extinción de dominio que promueva el Ministerio Público? ¿Cuántos días va a tener? Que de hecho ya la contestamos cuando nos preguntaron qué plazo tendría para acreditar la propiedad, ¿no? Ahí ya lo comentamos. ¿Cuántos días tiene para contestar la demanda el demandado, valga la redundancia? ¿Cuántos días tiene? A ver. En el juicio, es decir, en el proceso, cuántos días, en el juicio de extinción de dominio, qué plazo tiene el demandado, es decir, al que se le promueva en su contra la acción de extinción de dominio, para contestar la demanda. Y también ya lo habíamos... Torres. No. Primero aquí nos puso. A ver, ¿quién fue el primero en maquinados industriales, tornos fresadora? Yo no sé por qué se puso así en Facebook, pero bueno, él es el ganador. Gabriela González no ganó Atlas Burgos porque recordemos que ella puso ahorita aquí, a ver, déjame busco su respuesta, puso el debido proceso y de audiencia que van pegados, ese era uno, o sea, junto. Sí, es que... Y le faltaba uno. Exacto, es que vinculamos a la violación del debido proceso precisamente porque se niega el derecho de audiencia antes de que emita una sentencia, ya la autoridad está rematando bienes. A ver, espérame, está sub iudice, deja que acredite, pues desvirtúe más bien tu dicho, y con base en eso, en la sentencia, ya ordenas que se remate. Claro, entonces, ni tan siquiera dices que soy delincuente y ya estás vendiendo las cosas mías. Pues. Exacto, exacto. Pues entonces ya tendríamos ganador, ¿no? Ya contestaron el plazo, ya lo podemos decir. Ya tenemos ganador aquí, que fueron, entonces voy a repetir los ganadores. Fue Marisela BR, fue Marisela BR. Ay Dios, es que ya se me perdieron aquí. Ya son tantos que... Marisol Rojas, Marisela BR y Maquinados Industriales, Torno y Fresadora, que no sé por qué se pone así en su perfil de Facebook. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de escucharnos, de estar. Gracias, doctor, por pues este regalo, esta primicia, como bien lo platicamos la vez pasada. Ya había comentado en venir a enseñarnos este nuevo libro, Consideraciones legales a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Ya puse su correo por aquí, pero de todas formas vuélvalo a repetir. lopezvillaconsulta@gmail.com y en mi muro Juan Raúl López Villa, ahí me pueden contactar, incluso en el mismo Messenger, y lo podemos enviar a cualquier parte de la República, se los dedicamos con todo gusto, pero más que otra cosa, la verdad es ponerles a la mano esta información y que sepan precisamente en dónde están esas inconsistencias legales, en dónde están esos vicios, porque les dedicamos muchas horas para analizarlo y dejarlo desglosado precisamente para que esté más entendible y cualquier persona tenga acceso a esta información indispensable. La verdad es que el costo del libro está muy asequible. El punto aquí importante es que todos se enteren y sepan exactamente qué hacer en este tipo de circunstancias y que en dado caso, en el peor de los escenarios, que espero que nunca suceda, pues estar preparados y saber que esta ley particularmente, como desgraciadamente muchas otras, pues están viciadas de inconstitucionalidad. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por recibirnos y gracias por sus preguntas. Esperemos podamos haber contestado correctamente y no haberlos dejado con muchas dudas y que pues puedan tener la oportunidad de adquirir esta obra. Perfecto. Bien, pues
Gracias, doctor, gracias por volver a estar con nosotros. Como siempre lo digo, que no sea la última vez. Ojalá y se vuelva a repetir. El próximo jueves tenemos a médico Abelardo Gorostieta, el cual lo conocí en las candidaturas independientes como precandidato como candidato independiente para el Estado de México, en aquel entonces que pues, jugaba uno a hacer esas intenciones, ¿no? Ya después uno aprende. Pero va a estar con nosotros platicando de varios temas que serán muy, muy interesantes. Y bueno, los espero para este próximo jueves, 7:30 de la noche. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Excelente Gracias. noche. Por mi parte, Antonio Aranda, me despido de ustedes. Que tengan excelente noche y bien, los espero el jueves.